El mercado inmobiliario en Estados Unidos acaba de romper nuevos récords históricos, pero te aseguro que no son del tipo de récords que quieres celebrar. Hoy en día, si cualquier agente inmobiliario tradicional, familiar o experto financiero te dice que debes comprar ahora mismo porque si no, nunca podrás pagar una casa, te está mintiendo en la cara. O peor aún, están peligrosamente desinformados. El mercado está fracturado. La narrativa tradicional de bienes raíces se está desmoronando frente a nuestros propios ojos, y los cimientos de lo que conocíamos como el sueño americano están hechos literalmente de materiales baratos. Hoy vamos a destapar una realidad incómoda. Te voy a revelar cómo las constructoras te están estafando de forma legal, por qué el número de compradores primerizos ha colapsado a niveles nunca antes vistos y el peligro financiero oculto del que nadie te habla al firmar una hipoteca hoy. Además, quédate hasta el final porque desarmaremos el mito de la escasez de viviendas y te mostraré un tsunami silencioso que está a punto de inundar el mercado inmobiliario, cambiando las reglas del juego para siempre. Lo que vas a escuchar hoy no lo verás en los folletos de ventas. Antes de sumergirnos en la cruda realidad de los números, hazme un favor. Si valoras la verdad financiera sin filtros y quieres proteger tu patrimonio en medio de esta crisis, suscríbete al canal ahora mismo y dale clic a la campanita. Además, revienta ese botón de me gusta para que el algoritmo de YouTube no esconda este video debajo de la alfombra. Tu apoyo nos permite seguir exponiendo lo que la industria inmobiliaria no quiere que sepas. Comencemos. Empecemos con el primer elefante en la habitación, los costos. El pago mensual promedio de una hipoteca acaba de alcanzar un nuevo récord histórico. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, el nuevo comprador promedio está pagando más de $2,000 al mes. De hecho, a finales de 2025 y entrando en este 2026, la cifra tocó los escalofriantes $2,050 mensuales. Para que entiendas la gravedad de este aumento exponencial, hagamos un viaje rápido en el tiempo. En 2013, el pago promedio por una casa era de $1,255. 7 años después, justo antes de que el mundo se volviera loco a principios de 2020, subió a $1,456. Es decir, en 7 años enteros, la cuota subió apenas unos $200, pero después del 2020, en tan solo 5 años, se disparó en más de $600 al mes. Estamos hablando de un aumento del 44% en los pagos hipotecarios en un abrir y cerrar de ojos. La gente simplemente no califica para estos préstamos. Los estadounidenses están cargando con niveles récord de deudas, tarjetas de crédito al máximo, préstamos para automóviles impagables y deudas estudiantiles asfixiantes. Todo eso se suma cuando el banco calcula cuánta casa puedes permitirte. El resultado, los compradores están abandonando el mercado, exhaustos y rendidos. Aquí es donde la historia se pone aún más oscura. Podrías pensar, bueno, las casas se siguen vendiendo, alguien las debe estar comprando. Y tienes razón, pero te aseguro que no es la familia joven promedio buscando su primer hogar. Recientemente acabamos de golpear otro récord deprimente. La actividad de los compradores primerizos tocó su punto más bajo en la historia registrada. Según datos de la Asociación Nacional de Realtors, cuyos registros se remontan a 1981, los compradores primerizos ahora representan un patético 21% del total de las ventas. Y no solo eso, la edad media de las personas que logran comprar su primera casa acaba de subir a los 40 años. Léelo de nuevo, 40 años. Los jóvenes de la generación Z y los millennials más jóvenes han sido completamente expulsados del mercado por una barrera de asequibilidad impenetrable. Las matemáticas ya no tienen sentido. Pero si los compradores primerizos están fuera del juego, ¿quién sostiene los altos precios de venta? ¿Por qué parece que en algunos barrios el valor de las propiedades sigue desafiando la gravedad?
La respuesta tiene que ver con un espejismo estadístico y una generación específica de la que hablaremos en unos minutos. Una burbuja demográfica que inevitablemente va a estallar. Sigue viendo. Parte del gran problema actual es que la industria de bienes raíces hace un trabajo fantástico metiendo miedo a la población. Te venden el FOMO, el miedo a quedarte fuera. Te dicen constantemente, si no compras antes de los 32 años, tu patrimonio neto a los 50 será menor. Y sí, puede que estadísticamente los propietarios tengan más patrimonio, pero eso es simplemente porque la mayoría de las personas que alquilan no tienen la disciplina de ahorrar e invertir el excedente de lo que les costaría ser dueños de una casa. Es completamente posible salir adelante financieramente alquilando siempre y cuando inviertas inteligentemente el excedente. Pero los agentes tradicionales nunca te contarán ese lado de la moneda porque no ganan comisiones si decides alquilar e invertir en el índice S&P 500. Hoy, según una encuesta reciente de Harris Poll, el 70% de los estadounidenses afirma que para entrar en este mercado inmobiliario se requiere un ingreso de 6 cifras. Y francamente, no es una creencia, es un hecho matemático. Peor aún, ese mismo 70% ahora siente que comprar una casa es un privilegio, no una meta alcanzable. ¿Un privilegio? ¿Es realmente un privilegio encadenarse a una deuda masiva por una propiedad que cuesta una fortuna mantener? Hablemos de otro gran engaño. Incluso personas expertas en finanzas caen en la trampa de pensar que comprar es mejor porque la cuota de la hipoteca nunca sube, a diferencia del alquiler. Es cierto que si consigues una hipoteca a 30 años con tasa fija, el principal y los intereses se mantienen iguales. Pero eso es solo la punta del iceberg. Todo lo demás alrededor de tu pago mensual va a explotar. El seguro de vivienda se ha disparado más de un 40% en los últimos 5 años. Las cuotas de las asociaciones de propietarios, o HOA, se están saliendo de control. Y no hablemos de los impuestos a la propiedad. La gente se escuda pensando que en ciertos estados los impuestos no suben tanto, pero cuando compras una casa que ya está hiperinflada, te anclas automáticamente a pagar impuestos exorbitantes desde el día 1. A esto súmale el aumento salvaje de los costos de mantenimiento, mano de obra e inflación general de materiales. Tu hipoteca es lo mínimo que pagarás cada mes por vivir en esa casa. Tu alquiler, por el contrario, es lo máximo que pagarás. Pero aquí viene lo peor. Si logras atravesar este campo minado financiero, ahorras tu dinero y compras una casa nueva hoy, probablemente estés comprando el producto de peor calidad en la historia del mercado inmobiliario estadounidense. En un momento te voy a revelar la oscura táctica de shrinkflation o reduflación que las constructoras están aplicando y por qué la casa de tus sueños hoy es en realidad una caja de cerillas sobrevalorada. Vamos a destrozar el argumento favorito del gobierno. Todo esto se solucionaría si construyéramos 10 millones más de casas. ¿De verdad queremos 10 millones más de las casas que se están construyendo hoy en día en el 2026? Porque las casas nuevas de la actualidad son básicamente los hogares de peor calidad jamás ensamblados. Para no sacrificar sus enormes márgenes de ganancia frente a la caída de compradores, las constructoras gigantes han comenzado a recortar gastos en absolutamente todo. Han bajado algunos precios, sí, en ocasiones ofreciendo incentivos hipotecarios y reducciones hasta de un 30% en los costos desde sus picos. ¿Pero a qué costo? Te están entregando menos casa y peores materiales. Pasaron de gabinetes de madera maciza a tableros de partículas endebles. Las encimeras son más delgadas y de baja calidad. Están sustituyendo pisos duraderos por vinilo barato. El número promedio de ventanas en una casa nueva está cayendo de 21 a apenas 18 para el 2027, y las que ponen son más pequeñas. Puertas huecas, mal aislamiento, electrodomésticos de baja gama e incluso están recortando lo absurdo, baños sin toalleros y techos nuevos sin canaletas para la lluvia. ¿Te imaginas gastar el ahorro de toda tu vida, firmar una hipoteca de $500,000 y darte cuenta en tu primera tormenta de que tu casa no tiene canaletas? Esto es shrinkflation inmobiliaria pura y dura. Mantienen un precio altísimo, pero te quitan silenciosamente el producto pedazo a pedazo. Y es invisible en el tour de demostración.
No sabes lo mal aislada que está la casa ni la calidad real de las ventanas hasta que te mudas y la manija de la puerta te queda en la mano. Comprar una casa construida hace 15 o 20 años te garantiza casi siempre una estructura infinitamente más sólida que las construcciones de cartón de hoy en día. Al final, cuando apartamos todo el ruido, la realidad es matemática y fría. Y si te olvidas de todo lo demás en este video, recuerda esto. Desde el año 2000, los precios de las viviendas han aumentado un 82%. En ese mismo periodo, los ingresos reales solo han subido un 12%. Podríamos terminar el análisis aquí mismo. No hay manera lógica y sostenible de cuadrar esa ecuación. La gente no está dejando de comprar porque de repente odie el sueño americano. No compran porque matemáticamente no pueden permitírselo. El mercado ha eliminado los fundamentos básicos de la realidad económica. Si nos fijamos en los datos que acaban de salir del horno en este 2026, la debilidad ya es evidente. Los vendedores están perdiendo poder. En métricas recientes, una vivienda típica está permaneciendo alrededor de 64 días en el mercado antes de firmar un contrato, el periodo de estancamiento más largo en los últimos 6 años. Los márgenes de ganancia de los vendedores han caído por debajo del 45% por primera vez en 5 años. En mercados que antes estaban al rojo vivo como Florida, las ganancias se han desplomado a medida que el suministro aumenta y la demanda se congela debido a las absurdas cuotas de seguros de propiedad y evaluaciones especiales en los condominios. El mercado está fracturado. La única sección que todavía maquilla los números del precio medio es el mercado de ultralujo y las transacciones en efectivo de inversores extranjeros. Una mansión de $12 millones vendiéndose al contado infla el promedio nacional y le da a los presentadores de noticias una excusa para decir que los precios siguen subiendo, cuando en las trincheras, en los barrios normales, los mercados están comenzando a arrojar números negativos año tras año. Y esto nos lleva al catalizador final. ¿Quién domina este mercado disfuncional? Los baby boomers. A pesar de todo, esta generación representa actualmente el 42% de todos los compradores y un asombroso 52% de los vendedores en el mercado. Tienen el capital, el patrimonio y la influencia. Pero la demografía es destino. Los baby boomers más jóvenes ya están entrando en sus mediadas sesentas. Lo que se avecina es el tsunami plateado. En los próximos años, a medida que esta generación envejezca o fallezca, se liberará un inventario masivo en el mercado. Las estadísticas muestran que aproximadamente el 70% de las casas heredadas terminan siendo vendidas por los hijos. No todo el mundo con ingresos altos puede comprar y acaparar todas estas casas indefinidamente. Eventualmente, la oferta va a superar a la demanda de una manera aplastante. Entonces, ¿qué significa todo esto hoy para ti? Significa que el miedo es tu peor enemigo y la paciencia es tu mejor aliada. El mercado inmobiliario estadounidense en 2026 no es un refugio seguro. Es un sistema insostenible que se ha desconectado de los salarios reales, impulsado por constructores avariciosos y costos de mantenimiento ocultos que pueden dejarte en bancarrota. No dejes que nadie te presione para tomar la decisión financiera más grande de tu vida basándose en la urgencia y el FOMO. Si tienes que esperar, alquilar, invertir la diferencia en el mercado de valores y dejar pasar esta tormenta de precios hiperinflados y casas de calidad deplorable, hazlo sin remordimientos. El sueño americano no ha muerto, pero necesita una urgente restauración desde los cimientos. Cuando la corrección masiva de inventario llegue, los que conservaron su capital y no cedieron ante la histeria serán los que dictan las reglas del juego. Si estás en una posición donde tienes los números a tu favor, excelente. Pero si debes forzar tu vida, agotar tus ahorros y endeudarte hasta el cuello por una caja con encimeras baratas, huye. Si esta información te abrió los ojos, necesito que la compartas. Envíale este video a ese amigo o familiar que está siendo presionado para comprar una casa que no puede pagar. Déjame un comentario abajo. ¿En qué ciudad te encuentras?
¿Y qué locuras estás viendo en los precios o en las construcciones nuevas de tu zona? Te leo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones, y si buscas un agente honesto que realmente vele por tus intereses y no solo por su comisión, busca siempre a los profesionales que se rigen por los números, no por las emociones. Nos vemos en el próximo video. Manténganse despiertos y protejan su dinero.